Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. También llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, forzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 para que reportes sintonía, envíes saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy en tu nombre comenzamos, tiene como invitado nada más y nada menos que al erudito en las Sagradas Escrituras, Miguel Rivas. Muy buenos días, queridos oyentes, sean todos bienvenidos a esta emisora de Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Es un placer estar nuevamente con nuestro hermano Richard para estudiar la última lección que trae el folleto de estudio que se titula En el crisol con Cristo. Hoy terminamos un folleto, pero también damos inicio para la siguiente programación sobre un nuevo tema, nuevas enseñanzas, nuevo aprendizaje, y vamos a ver cómo cerramos en este folleto con el mejor ejemplo, la mejor enseñanza de un modelo a seguir. Bueno, Miguel, tenga usted el privilegio, el honor de una palabra de oración y que sea nuestro Señor Todopoderoso el director. Amén. Vamos entonces a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo pueda dirigir este programa. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas de seguir al aire y transmitir las enseñanzas que nos has dejado en tu santa palabra. Ahora que vamos a estudiar, Señor, la última lección del crisol con Cristo, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, que pueda darnos discernimiento, entendimiento y que también pueda dirigirnos en las pisadas de nuestro Señor Jesús, seguir su ejemplo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos siempre a mantenernos firmes en tu nombre. Te lo pedimos. Amén. Amén. Apreciado oyente, te recuerdo el folleto que está finalizando hoy. En el crisol con Cristo. La semana pasada hablamos sobre morir como una semilla. Interesante tema. También trajo mucha enseñanza. Y hoy estudiaremos la última lección de este folleto, como ya bien lo dijo Miguel, titulada Cristo en el crisol. Así que en este momento, ¿verdad? Sabemos que nacemos en un mundo de pecado, inmerso en un conflicto entre el bien y el mal. Nada podemos hacer al respecto nosotros. Nacemos dentro de un crisol, apreciado oyente. A diferencia de nosotros, nuestro modelo a seguir, Jesucristo, eligió voluntariamente entrar en el crisol de este mundo. No solo lo hizo para darnos ejemplo, no, sino que gracias a Él, a que Él soportó un crisol más intenso y mucho más especial que el nuestro, podemos nosotros tener esperanza en nuestros crisoles. Y es interesante cómo en esta lección del día de hoy, que abarca temas muy valiosos e importantes, y como bien lo dijo Miguel anteriormente, tenemos aquí mucho de qué tomar en consideración para tenerlo como ejemplo en nuestra vida. Y es que hablaremos sobre el crisol en su niñez, en la niñez, el crisol que Cristo tuvo que vivir desde sus primeros momentos.
el crisol que él estuvo allí en su ministerio, el crisol en el Getsemaní, el crisol que él tuvo que enfrentar allí en la cruz del Calvario y finalmente en el crisol con Cristo. Así que aquí tenemos entonces nosotros un versículo para memorizar, Miguel. El versículo aparece en la carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice lo siguiente: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Interesante, porque este es el versículo para memorizar de la lección pasada. Y entonces nosotros tenemos el versículo para memorizar de esta lección que se encuentra en Mateo capítulo 27, 26. Y dice de esta forma, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante cómo hoy cruzamos los dos versos de las dos últimas lecciones, porque tienen un encaje cada uno en el otro. Ahí en el primero que hemos leído, Jesús estaba anunciando una verdad absoluta: necesita el grano morir para poder crecer, para llevar fruto. Y en este verso, en Mateo 27, 46, ahora nos está diciendo ya es el momento donde el grano va a caer en la tierra, a morir. Entonces hoy la lección va a ir relacionada ¿a qué? A los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, cómo cayó en tierra, cómo murió y cómo exclamó en la cruz estas santas palabras: por Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Interesante, siempre que analizamos el tema del sufrimiento, apreciado oyente, se suscita la pregunta: ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento, hermano Miguel? ¿Cómo surgió eso allí, el pecado, y cómo surgió el sufrimiento? El pecado y el sufrimiento podríamos decir que es un misterio. Ajá. Si nosotros tratáramos de buscarle una explicación, estaríamos tratando de justificar la existencia del pecado. Así que la palabra de Dios envuelve eso como el misterio de la iniquidad, el misterio que realmente no podemos descifrar, pero sabemos que se originó y que hoy nosotros pagamos consecuencias, pero Dios, a través del Señor Jesús, quiere librarnos definitivamente de las consecuencias de este pecado y de este sufrimiento que estamos constantemente. Lo único bueno del asunto, Richard, es que el sufrimiento nos ayuda a parecernos más a Jesús. Amén. Y vamos a ver por qué, porque el Señor Jesús está ahí hablando, diciendo unas palabras importantes: ¿por qué me desamparaste, Dios? Y a veces nosotros caemos en la misma condición: Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor nunca nos ha desamparado. ¿Cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Y tenemos aquí una cita poderosa que nuestro hermano Miguel nos va a leer. El deseado de toda la gente, página 706 y 707. Es una cita que muy reveladora de nuestra amada Elena G. de White. Y está hablando de un personaje que ustedes ya van a identificar solamente con la lectura. Dice: era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer, el Señor dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y también acabado de hermosura. Eso aparece en Ezequiel 28:12. Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios a todo el universo. Después que hubo pecado, su poder seductor era tan más engañoso y resultaba tan más difícil de desenmascarar. Su carácter, cuando se exaltaba, había sido la posición que ocupaba cerca de Dios. O mejor dicho, había deseado la posición que ocupaba cerca de Dios. Dios
podría haber destruido a Satanás. Y esto nos lo hemos preguntado muchas veces, pero si Dios sabía que todo esto iba a pasar, ¿por qué no destruyó el diablo cuando pecó? Dice aquí la escritora, Dios podía haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él, tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno de Satanás recurre al poder impulsorio o opresivo. Los principios de Dios, nuestro Señor, no son de este origen. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y también el amor. Y la presencia de estos principios es el medio que quiere emplear en su gobierno. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Interesante cita, ¿no? Nosotros también sabemos que acá el amigo Anthony Gavin en la lección nos dice que por revelación divina tenemos buena respuesta a la pregunta de cómo surgieron el pecado y el sufrimiento. Y dice que surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios le había dado. Esto lleva a una pregunta, Miguel. ¿Sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Dios lo sabe todo, claro que lo sabía. Por eso Pablo habla del gran misterio que Dios tenía escondido de los principios de la eternidad. Sí, pero obviamente valió la pena correr el riesgo. Ahora, esto surgen aquí ciertas preguntas. ¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? Para nosotros mientras Dios está en el cielo sentado en su trono. Yo creo que el riesgo no lo está corriendo, no lo corremos nosotros. El riesgo lo corre, de mi punto de vista, lo corre Dios. Porque Dios, a veces nosotros cometemos el error, Richard, bueno, los que son padres, de proteger a sus hijos de cualquier tipo de cosita. Quizás sobreprotegerlo también. ¿Verdad? Entonces están sobreprotegidos, pero sus hijos entonces no se forman para afrontar el mundo. Dios no es de este tipo. Dios pudo habernos protegido de la rebelión de Satanás, pero no estaríamos protegidos de algún momento en la eternidad que vuelva a surgir la manera o la forma de que el pecado se vuelva a aflorar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, todos deben entender lo que Dios entendía, pero no le era posible a Dios enseñarnos. Dios no podía pecar, así que no podía enseñarnos el pecado. Dios entonces corre el riesgo de permitir que Satanás haga toda su obra para que toda la creación vea lo que es el pecado, lo que Él no le puede enseñar a su criatura. Lo único que puede decir es, no hagan esto porque el pecado está a las puertas. Pero ahora nosotros viendo el pecado, hemos visto realmente las consecuencias y podremos decir de una manera confiable, Dios realmente tiene razón cuando Él quiere que el pecado no exista. Interesante. Sabemos que la libertad de todas las criaturas inteligentes creadas allí por Dios era tan sagrada que en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y la muerte de Jesús, quien al sufrir en nuestra carne creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad. Y tenemos aquí, Miguel, una cita interesante en la historia de la redención, página 235. Dice así: Jesús no depuso su vida para haber cumplido la obra que había venido a hacer. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer, y exclamó con su último suspiro: consumado es. Los ángeles que se regocijaron cuando escucharon esas palabras, porque el gran plan de redención había sido llevado a cabo triunfalmente.
hubo gozo en el cielo, porque los hijos de Adán, de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. Interesante, o sea que esto nos da una vislumbre con respecto y un vistazo global, general de esta lección. Cristo en el crisol. ¿Qué sufrió Cristo por nosotros? ¿Qué podemos aprender de su sufrimiento? ¿Cómo te preguntaría yo a ti, Miguel, acaso estuvo Cristo en un crisol? Eso creo que está como sobreentendido, ¿no? Hay personas que a veces piensan que, Richard, que el Evangelio es una forma de escapar del sufrimiento, de los dolores, que todo va a ser color de rosa porque Dios es bueno. Pero Cristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos, esto aparece en el libro de Lucas y en otro evangelio, dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Baste a los discípulos ser igual que sus maestros, porque, y él agrega, si al maestro persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y cuando está hablando de ese maestro, ¿a quién se refiere? A Jesús mismo. Entonces él está diciendo, si a mí su maestro me han perseguido, a ustedes también. Entonces Cristo pasó por un crisol. Las propias palabras de Jesús lo dicen. Si a mí me han perseguido, o sea, si yo soy lo que dice Isaías, hombre experimentado en quebranto y sufrimiento, o sea, tengo experiencia de sobra, yo les digo, a ustedes también los perseguirán. Cristo pasó por un crisol que nosotros nunca pasaremos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros ha aguantado 40 días y 40 noches sin comer en un desierto? Y siendo tentado. Ninguno, ¿cierto? Entonces, por lo menos, por esos crisoles que pasaron por Cristo, nosotros todavía ni siquiera llegamos cerca de sus pisadas. Y Él la pasó y venció. Ese sí es experimentado en crisoles. Y bien, mis apreciados oyentes, ahora que hemos tenido una ligera introducción a la lección de esta semana, Cristo en el crisol, entremos en materia, ya con la primera parte bajo el subtítulo Los primeros días. El crisol en su niñez. Miguel. Richard, yo te quisiera preguntar algo. ¿Cuál es el barrio más peligroso para ti? Wow. Aquel que haya sido más mencionado en las redes sociales, en los medios, aquel que el periódico con sus sesiones amarillistas coloque más artículos, ese es el barrio más peligroso. Vamos a colocarle un nombre aquí ficticio, Richard. El barrio Los Malandritos. Vamos a ponerle ese nombre aquí para no juzgar a nadie. Ese barrio queda en el sector Sal si puedes. Sal si puedes, imagínate. Y si no, ruega. Entonces, imagínate, Richard, que yo nací en el barrio de Los Malandritos. Postdata, sal si puede, y si no, ruega. Y llego a la Universidad Central de Venezuela, o mejor dicho, me voy a la Universidad Católica. Quiero estudiar ahí, y cuando estoy metiendo mis papeles, coloco dirección, el barrio Los Malandritos. ¿Qué pensaría la persona que me está recibiendo? Oye, debe ser peligroso. Bueno, yo te voy a contar algo. Yo estudié mi bachillerato en la técnica. Y como yo estaba aburrido, cuando estaba en 9º grado, estaba aburrido en mi casa en las vacaciones, mi papá me dijo, bueno, si quieres ve para el INSE y ve si haces un curso o algo. Y estaban dando un curso de soldadura. Y fui a Guarenas, investigué, iba a empezar el curso de soldadura, me metí y cuando estaba viendo las clases, uno de los jóvenes que estaba allí, pero ya tenía una edad, no era tan joven pues, él me pregunta, oye, ¿dónde estudiaste tú? Yo le dije, no, en la técnica, la Rubén González, la que está en Los Naranjos. Y él me dijo, oye, entonces a ti hay que tenerte miedo. Es tremendo, ¿no? Entonces fíjense, a veces el lugar de nuestra procedencia puede echar sobre nuestros hombros cierto tipo de fama, pero puede ser correcta o no. Y yo quisiera que Richard me ayudara aquí en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46.
Muy Juan bien. 1, verso 46, para que nosotros empecemos a ver lo que fue la vida de Jesús. Muy bien, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Y por qué Natanael dijo eso? Interesante. Felipe en el verso anterior le había dicho, mira Natanael, hermano mío, hemos encontrado al Mesías, del cual escribió Moisés. Y Natanael, ¿en serio, Felipe? Sí. ¿Y de dónde viene el Mesías? Cuando le dice de Nazaret, no, vale. Ay, no. ¿Y que va a salir de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Jesús vivía constantemente en sus primeros días, como dice la lección, sometido a este tipo de crítica. En una oportunidad estaba Jesús predicando y los fariseos le dijeron unas palabras que pueden herir a cualquier persona. Les dijeron, nosotros no somos pecadores porque nosotros no nacimos en fornicación. Y le estaban acusando a Jesús porque la gente hablaba a sus espaldas de que José no era su verdadero padre y que María lo había traicionado como una prostituta y se había acostado con otros hombres. Y así Jesús creció con la fama de ser el hijo bastardo y José el cachón. Pero esto es poco para lo que vivió el Señor Jesucristo. A veces nosotros decimos, Richard, no, el Señor, según los estudios actuales, se ha descubierto que Jesús no era una persona pobre, que Jesús era una persona de buena posición, porque un carpintero para aquel tiempo ganaba dinero. La pregunta que podríamos hacer en esta oportunidad es, ¿acaso usted vivió hace 2000 años para saber que un carpintero realmente ganaba dinero? ¿O son suposiciones de la época actual? Cuando nosotros buscamos en la Biblia los primeros días de la vida de Jesús, vemos que es una vida de una familia miserablemente pobre. Cuando buscamos en el libro de Lucas, vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, encontramos la siguiente declaración de la familia de Cristo. Todavía Cristo creo que no había nacido para este verso, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, esto fue María, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en ningún mesón, en ninguna, ¿cómo le llamamos nosotros? Ningún hotel, en ninguna cabaña. ¿Dónde recostaron a Jesús cuando nació? Nosotros lo hacemos en una cuna, o si no tenemos cuna, en nuestra cama. Y lo recostaron en paja. Pero lo pusieron ahí, agarraron un pedazo de madera vieja donde le echaban comida a los animales, lo medio arreglaron y pusieron ahí al Redentor del mundo. Jesús no nació en una cuna de oro. Y sigue diciendo también la Biblia, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 22 al 24, Richard. ¿Cómo no? Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como estaba escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y finalmente el versículo 24, Miguel nos termina diciendo, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitas. Mira, esa cita a veces pasa desapercibida por muchas personas. Dicen, siguen la lectura, pero no se dan cuenta de un gran detalle. Yo a veces me quedo impresionado cómo es que la teología moderna está tan equivocada, Richard, que se han alejado tanto de la verdad, que no usan lo que Jesús usaba, escrito está. Fíjense, nosotros hoy hemos citado un escrito está. Cuando Jesús nació, que se cumplieron los días, que era el día 8 después de su nacimiento, él tenía que ser llevado al santuario y ser presentado ante el sumo sacerdote y se debía realizar un sacrificio especial para el recién nacido. Dice la Biblia en el libro de Levítico, usted lo pueden encontrar, no vamos a buscar los versos por cuestiones de tiempo, pero usted lo puede encontrar en el capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice la Biblia que cuando los padres tienen a luz a un hijo,
Después del octavo día lo llevaban al santuario y tenían que ofrecer en su sacrificio un cordero por el recién nacido. Pero, dice la Biblia, si no tuvieran para ofrecer un cordero, ofrecerían un sustituto. No, ya va, ofrecerían otra cosa. Pero si no tuviesen esa cosa para ofrecer, porque fuesen muy, pero muy pobres, entonces buscarían a 2 pichones de paloma y lo ofrecerían al Señor como expiación o redención de ese primogénito. Entonces me parece tan interesante que la teología actual en muchas denominaciones dice, no, Cristo, él era carpintero, José tenía plata, él era güey. Pero la Biblia dice que ellos fueron a ofrecer, según la ley de Moisés, 2 pichones de palomas. ¿Qué nos quiere decir la Biblia en este momento? Que la familia de Jesús, José y María eran pobres. Eran sumamente pobres. Nació en un establo, fue su rescate en el santuario fue, según la ley de Moisés, lo que se daba por la familia más pobre. Interesante. Y de paso, siendo un bebé, dice Mateo 2:13, quisieron matarlo. Entonces, desde que nació Cristo Jesús en esta tierra, Satanás ha estado pendiente de quitarle la vida al Mesías. Entonces, nos vamos a preguntar nosotros que Jesús vivió cómodamente, o nos vamos a decir que Jesús no tenía tantos problemas como nosotros porque era un santo. A ninguno de nosotros, estoy seguro que nos han buscado en el día de nuestro nacimiento para quitarnos la vida. Ninguno de nosotros hemos pasado por un sufrimiento tan grande como el que pasó Cristo Jesús desde el día en que nació en esta tierra. Ahí estaba como un bebé indefenso. Sin embargo, ya el crisol estaba preparado para él. No, y es interesante, Miguel, cuando Natanael dice las palabras, algo bueno podría salir de allí. Y es interesante porque Natanael procedía de Canaán y está a poca distancia de Nazaret, y sin duda él hablaba de lo que sabía y sabía de lo que hablaba personalmente de esos lugares. Galilea, Jesús era originario de Belén de Galilea, sí, pero Jesús vivió en Nazaret desde el comienzo de su vida pública. Como había crecido en Nazaret, lo consideraban obviamente nazareno. En ese entonces Nazaret era considerada no bien percibida por ningún judío. Era un pequeño sector de poca importancia que se elevaba sobre una colina. Incluso, Miguel, nunca fue mencionada en el Antiguo Testamento como otras ciudades bíblicas. Y esto es interesante. La experiencia del crisol de Jesús fue dolorosa desde el principio, pero Él lo hizo, apreciado oyente, por ti, y lo hizo también por Miguel, y lo hizo también por mí. Y aquí, en la parte final de la lección del día de hoy, bajo el subtítulo Los primeros días, dice, pregúntate, ¿cuán sensible soy a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Me molestan o soy insensible a ellos? Si eres insensible a ellos, esto podría deberse a las cosas que lees, miras o haces. Piénsalo, apreciado oyente. Y con esta pregunta te dejamos entonces para que medites. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 13, Cristo en el crisol. A continuación vamos a escuchar un canto titulado Tú dejaste tu trono.
Muy bien, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM Estéreo, la señal de la esperanza, con la lección número 13, ya lección final, Cristo en el crisol. Miguel, tenemos por allí algunos mensajes. Claro, tenemos por aquí a nuestra hermana Rosaide, que nos está escuchando de Mariche, nos está saludando, nuestra querida hermana. Que Dios nos bendiga siempre, dice ella. También tenemos por acá a una hermanita que nos escribe. Dice Charly. Dice ella, buenos días, querida familia en Cristo Jesús. En esta semana y que en todos los días de nuestra vida el Señor nos ayude al morir al yo. Ella nos está escribiendo desde Guarena y le envía un saludo a todos los hermanos del grupo pequeño M Aquí Señor. Y también tenemos a Nancy Maldonado, que nos envía un caluroso saludo a los que estamos en la radio. Muy bien, yo deseo también enviar un saludo muy especial a algunos fieles oyentes que a pesar de que no escriban, sabemos que están allí tras la sintonía y con toda la certeza de que están con su lápiz, con su papel en la lección. Un saludo muy especial allí a nuestro amigo José Aguilar de Mariche, a Rosaide de Mariche, a la hermana de Castillejo, y por allí Luz López de Castillejo, ya hasta se me había ido el nombre de la memoria, imagínense, Luz López, un saludo muy especial. También queremos enviarle un saludo muy especial a toda la familia Orocopé y Escalonas, allí en el rodeo. Ellos han pasado por un crisol en estos últimos tiempos y muchos de sus familiares se han tenido que ir del país por ciertas situaciones económicas en busca de, digamos, unos mejores senderos para poder mantener a sus familiares. Sabemos que ellos han estado en su crisol, pero han estado en su crisol con Cristo Jesús, agarrados y tomados allí pues de la mano. Saludos a Marlene Orocopé y a Yubiris, a Eduarquis, un saludo muy especial para ellos. Y bien, ya continuando entonces con la segunda parte de esta bella lección bajo el subtítulo Despreciado y rechazado por los hombres. Y aquí vemos el crisol que Jesucristo tuvo allí en su ministerio. Me gustaría que Miguel, ¿verdad?, nos leyera Isaías capítulo número 53, desde el verso 3 al verso 7. Dice lo siguiente. Isaías 53, del versículo 3 al 7. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió también nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y también abatido. Pero él fue herido por nuestra rebelión, por nuestros pecados. El castigo de nuestra culpa y nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su propio camino, pero el Señor cargó sobre él, o sea, sobre Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja entre sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Interesante. Hay una versión, la nueva versión internacional, el versículo 3 lo dice de la siguiente manera, Miguel: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Imagínate tú, Jesucristo hecho para el sufrimiento, y ahí entonces cabe la pregunta: ¿será que Jesús pasó por un crisol?
El versículo 7 dice, angustiado y afligido. Tremendo. O sea, sigue diciendo el versículo número 3 en la Nueva Versión Internacional. Todos evitaban mirarlo. O sea, fue despreciado, fue rechazado y no lo estimamos. Tremendo. Jesús, apreciado oyente, durante su ministerio anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así nos lo confirma Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Mira, Richard, eso me hace acordar, eso que acabas de decir, me puso a pensar, ¿no? Y me acordó una experiencia de una persona que uno la ayudaba y ella tenía una frase muy particular, decía, muchas gracias, eso lo atesoro mucho. Pero realmente eran simplemente palabras, realmente no había ningún atesoramiento. Y cuando yo estoy viendo eso en las palabras del profeta Isaías y lo que estás comentando, realmente nosotros tenemos eso. Decimos, no, qué bueno, que gracias gracias a Él, no, pero no estimamos lo que Él ha hecho por nosotros. Dice ahí que fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, lleno de sufrimientos, murió por nosotros, fue despreciado, pero nosotros no lo estimamos, o sea, no le dimos importancia o no le damos a veces importancia a ese sufrimiento. Decimos, oh sí, qué bueno, y sin embargo seguimos metiendo la pata o simplemente no le presto atención, olvido que Cristo está allí, pero Él fue con un propósito hasta el final. Él no fue como nosotros, porque a veces nosotros somos como malagradecidos. No devolvemos el bien que nos han dado, sino que olvidamos ese bien, como con José, ¿te acuerdas? Sí, sí. José le adivinó al copero, al panadero, y cuando el copero se lo lleva a Faraón para restituirlo en su puesto, José le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés ante Faraón. Pero dice la Biblia, y el copero se olvidó de José. Pasaron muchos años. Se olvidó de José. Y así pasa con Jesús. ¿Acaso nosotros nos estamos olvidando de Cristo, de todo lo que Él ha sufrido, padecido, y que todo fue para con nosotros? Vamos a decir en nuestro corazón, yo lo estimo mucho, lo aprecio mucho, pero ¿será eso solamente de palabra? ¿Qué actos, qué palabras hay en nuestro ser que realmente demuestran que nosotros estimamos y apreciamos lo que Cristo ha hecho por nuestra vida? Miguel, eso que acabas de decir me recuerda una expresión que muchas de las personas a las cuales quizás voy a evangelizar allí, dice, yo creo en Jesús, pero a mi manera. Tremendo. Y entonces, ¿de qué manera quieres tú, apreciado oyente, de qué maneras quieres tú creer en Jesucristo? Evitando mirarlo, despreciándolo, no estimándolo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay aquí unas citas, Miguel, en las cuales quiero que me ayudes, y quisiera que, apreciado oyente, tomes en consideración allí en tu mente que Jesús era divino, el creador del cielo y de la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de todo el mundo. Y es que a él le acusaron, Miguel, de hacer un pacto con el diablo. Y Mateo, capítulo 12, del versículo 22 al versículo 24, Miguel nos los va a leer, y nosotros vamos a hacer aquí una reflexión de esta situación de por qué a él lo acusaron de haber hecho un pacto con el diablo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Entendieron, apreciados oyentes, el hecho de que estaban acusando a Jesús, el creador del cielo y la tierra, como una persona que hizo un pacto con el diablo? Estos fariseos que despreciaron y que rechazaron a Jesús, pensando de que él echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. Tremendo. Ahora,
tenemos otra cita por acá, Miguel, en la cual nosotros podemos observar situaciones como, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo del 21 al 30. No lo vamos a leer por el factor tiempo, pero allí nosotros podemos entender que Jesús, estando en la sinagoga de Nazaret, Jesús, estando allí en la sinagoga de Nazaret y leyendo un pasaje del libro de Isaías, donde se leyó una profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y Jesús, en el versículo 21, ¿verdad?, de Lucas capítulo 4, en el versículo 21 le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Interesante. Ellos entonces, si nosotros repasamos la lectura, apreciado oyente, en el versículo 28 y 29, aproximadamente por allí dice: toda la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y no solamente eso, dice que se lo llevaron al monte más alto de la ciudad y trataron de despeñarlo del monte. Pero Jesús pasó en medio de ellos como si nada. Esto es terrible, ¿no? Porque el Señor Jesús viene a sanar. Y en esa profecía Él decía: me ha enviado el Señor para dar luz a los ciegos, para sacar al que está en prisiones, y sin embargo se lo llevan para despeñarlo desde un acantilado. Interesante, ¿no? Y no solamente eso, si nosotros leemos en Marcos capítulo número 3, versículo 22, vamos a ver algo muy interesante en este pasaje bíblico. Fíjense cómo dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios él echaba a los demonios. Tremendo. ¿Cómo entonces en el Evangelio de Marcos afirman lo que anteriormente habíamos hablado con respecto a Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24? Nosotros acá, tanto los líderes como la gente común, constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que vino a salvar. En cierto sentido, debe ser como un padre que ve a su hijo descarriado que necesita ayuda. Imagínense esa escena, apreciado oyente. Y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el hijo lo rechaza. Y no solamente lo rechaza, acumula desprecio sobre quizás la única persona que puede librarlo de la ruina total. Eso es lo que Jesús enfrentó mientras estuvo aquí en la tierra. Cuán doloroso debió haber sido para él, cuán torturoso debió haber sido toda esta situación tan tremenda en la cual él tuvo que sufrir un crisol allí en su ministerio, porque él iba a hacer el bien. Él iba para hacer el bien, para sanar enfermos, para liberar allí a personas que estaban endemoniadas, y siempre la gente malinterpretaba sus actos. Recuerdo aquella cita que dice: bueno, pero ¿y este que está aquí cura en día sábado? ¿Qué es eso? Exacto, buscaban cualquier cosita para destruirlo, pero Jesús era demasiado astuto. Jesús tenía una astucia muy grande porque era un tan experimentado en quebranto, Richard, que él sabía lo que estaba detrás de esas pruebas que ellos estaban tendiéndole a Cristo Jesús. Aquí el autor de la lección dice: lee Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Cómo se sintió Cristo por el rechazo? Mientras lee, pregúntate también: ¿se sentía mal por él mismo o era por otra razón? Si fuera por otra razón, ¿cuál era esa razón? Recordemos, apreciado oyente, que esta cita, Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, ¿verdad? Él habla sobre el lamento de Jesús, sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a todos tus hijos y no quisiste? Y allí hace una especie de símil, ¿no? Él quiso juntar a los hijos como la gallina quiere juntar allí a los polluelos. Pero ¿qué pasaba con los polluelos?
Ellos se le salían de las alas de la gallina, no querían estar tranquilos. Tremendo. Además, apreciado oyente, sus propios vecinos y familiares le rechazaron, le despreciaron. Eso lo puede leer usted en Mateo capítulo 13 desde el versículo 55 al 57 y en Juan 7:5. Quisieron también matarle en varias ocasiones. Yo recuerdo en una oportunidad, ¿verdad? Y se me viene siempre a la mente cada vez que en esas ocasiones en que querían matar allí a Jesús. ¿Y cómo hacía Jesús? Jesús se escabullía entre medio de ellos y lograba zafarse de esa situación y se iba a otro lugar. Varios pasajes bíblicos dicen eso. Jesús pasaba entre medio de ellos y se escabullía y salía. Dígame, cuando lo buscaba la familia, dice una oportunidad que estaba él enseñando y vino la familia, porque la familia decía, se volvió loco. Sí. Y le mira, ahí te buscan tu familia y tu madre. La misma madre no, se le volaron los tapones a Jesús. Se volvió loco. Y no es que estaba loco, y a eso a mí me parece tan impresionante que siendo los familiares de Cristo, Jesús estuvo con ellos y nunca se dieron cuenta que Cristo era más que un simple ser humano. No se dieron cuenta que Cristo iba mucho más allá. Cristo era un personaje completamente incomprendido en esta tierra. Era tan especial, tan diferente. La gente no lo entendía, pensaba que él estaba delirando, pero es que no estaba delirando. Él realmente estaba cumpliendo la misión y la obra que se le había encomendado en el cielo mismo, en la cual él mismo se había ofrecido dar su vida por nosotros. Y pasó, oye, yo a veces me pongo a pensar y siento que Cristo fue realmente fue muy maltratado. Los que debieron realmente extenderle la mano eran los primeros que lo acusaban como el loco de la casa. Uh-huh. Y bueno, ya aquí entonces, en la parte final de nuestro repaso de la lección, dice un mensaje selecto, tomo 3, página 145. Dice, fue debido a su inocencia, por la cual Cristo sentía tan inmensamente los asaltos de Satanás. Tremendo. Fue por su inocencia. Jesús, que lloraba por el rechazo de aquellos a los que había venido a salvar. Jesús, a quien quisieron matarle en varias ocasiones. Jesús, a quien sus propios vecinos y hasta los familiares lo despreciaron. Al que acusaron allí de hacer un pacto con el diablo. Él sentía tan intensamente los asaltos de Satanás que obviamente él siempre acudía allí a un monte y en ese monte iba y oraba al Padre. Una comunión tal, Miguel. Y en uno de esos montes llegó un día al monte Getsemaní. Uh-huh. Y ahí fue su último lloro, su último clamor al Padre. Dice la siguiente parte de la lección, dice el crisol de Cristo, pero en el Getsemaní. Estamos hablando aquí en el libro de Marcos 14, versículo 34, dice, y les dijo, Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Saben? Yo he dicho que no es lo mismo saber que tú vas a morir en 5 años a que estés 2 días antes del día que tú sabes que te toca morir. Ahí se pone la cosa como que más nervioso, ¿no? Porque tú dices, bueno, todavía falta. Pero en la vida de Cristo, cada vez que Él cumplía años, era estar más cerca de la misión que Él había de cumplir. Cuando Cristo Jesús estaba en su adolescencia, a los 12 años, que fue por primera vez al santuario, Él era un joven normal. Pero allí cuando vio al cordero inmolado en el santuario, cómo vio la sangre que caía por el altar, ahí se le reveló en su mente que no era cualquier personaje, sino que era el Cristo, el que iba a redimir la tierra, y se desapareció, dice la Biblia, se desapareció por unos días. Cristo en ese momento volvió a tomar la decisión de salvar a la humanidad.
Eso lo puede encontrar usted en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 27. Pero cuando nosotros seguimos el estudio de la palabra de Dios, nosotros encontramos que Cristo ya estaba en el Getsemaní, ya estaba listo, esa era la semana. Y el nervio de su cuerpo, la carne, porque a veces nosotros decimos, como Jesús era Dios, Él no podía pecar, Él no sentía miedo, Él no tenía inclinaciones al mal, pero la Biblia dice que Él nació en un cuerpo humano, bajo los mismos deseos carnales que tenemos nosotros, simplemente que Él desde su niñez alimentó más al espíritu, de tal manera que el espíritu dominó a la carne, pero ahora en el Getsemaní, el ser, la parte humana decía, ¿por qué vas a morir? El sufrimiento se acerca, la muerte se acerca, y el Cristo dijo, la carne es débil, la carne empezó a sentir el miedo y dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, y después le dice, oren por mí, oremos, oren por mí, y se fue a orar. Cuando nosotros investigamos más sobre el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní, dice que Él oró tan intensamente, en el capítulo de Lucas, capítulo 22, dice, Él oró tan intensamente que su agonía, por causa de su agonía, de su rostro caían gotas como gotas de sangre. Y esto pasa cuando una persona llega a una desesperación mental muy grande, por una poderosa preocupación, que se le rompe algunas arterias o venas que hace que la sangre se ligue con el sudor. Y él sudaba sangre. Pero ¿sabes, Richard? Nadie estuvo para decirle, Jesús, tranquilo, tú vas a vencer. A veces cuando nosotros estamos en un problema difícil, qué bueno sería una persona que no me diga lo malo que va a pasar, sino que me dé una solución. Amén. Y a veces yo digo a la gente, si vas a hablar pero sin dar solución, mejor no hables. Porque ¿para qué mostrar lo malo? Yo ya sé lo malo, pero dame la solución a eso. No había nadie para extender la mano a Jesús. Y el Padre Celestial lo estaba escuchando del cielo, y dice Lucas que envió un poderoso ángel del cielo para fortalecerlo. Amén. Este ángel lo fortaleció, y Cristo ya por una vez más tomó la decisión. Porque ¿cuál era la oración de Cristo? Padre, si es posible que de mí pase esta copa. ¿Saben lo que significa la copa? La copa significa la plaga, el sufrimiento. O sea, Padre, si es posible que pase de mí esta prueba, este sufrimiento. No quiero pasar por el sufrimiento que sé que va a acontecer ahorita. Pero terminaba en la oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, ¿qué es lo que quería Jesús? Jesús no quería padecer por eso. Sin embargo, esto me hace acordar a lo que tú dijiste hace ratico. Unos dicen, yo creo a Cristo a mi manera. Es como si Cristo, menos mal que Cristo no es así. Menos mal que Cristo no piensa de esa misma forma, porque si no, yo lo hubiese dicho el Padre, yo voy a salvar la humanidad de mi manera. Y yo no voy a pasar por este sufrimiento, ¿viste? Pero no, digo, Padre, no sea de la manera que yo quiero, sino de la manera que tú quieres. Y el Padre le envió un ángel, y el ángel le dijo, será como el Padre quiere, vas a pasar por el sufrimiento, pero recuerda lo que dice Isaías, y uno de mis versos favoritos en Isaías, cuando dice, cuando tú vengas en tu gloria, verás a la aflicción de tu alma, a los redimidos, y quedarás sumamente satisfecho. Amén. Ese fue el impulso que Cristo Jesús necesitaba escuchar. Se levantó de ese lloro y esa agonía, y ahí venía Judas y le dijo, ¿a quién buscas? ¿A Jesús de Nazaret? Yo soy. Ya no había miedo, estaba fortalecido. Y fíjate, Miguel, que aquí tenemos una cita del deseado de toda la gente, página 637. Si no has leído, apreciado oyente, este libro, El deseado de toda la gente, que se refiere a Jesucristo, obviamente, te invito a que lo leas. Es un libro que va a traer un crecimiento espiritual enorme a tu vida. Entonces, en este libro, en la página 637, ¿qué nos dice, Miguel? Hasta entonces, Cristo había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. ¿Sabes? Lucas, capítulo 22, versículo 41, cuando está hablando donde Jesús oraba en el Getsemaní,
Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puestos de rodilla oró. Cuando dice aquí ellos, se refería a sus amigos discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y recordemos qué pasó con ellos. Mientras Jesús estaba pasando por ese sufrimiento, por ese momento, por ese crisol en el Getsemaní, ellos se quedaron dormidos. O sea, ellos no pudieron estar despiertos algunas horas, puesto luego ellos entraron en un sueño terrible. Esto era tremendo. O sea, Jesucristo necesitaba en ese momento la intercesión, ¿verdad?, de sus amigos, pero ellos no estaban allí, ellos estaban durmiendo. No eran capaces de estar despiertos mientras Jesús oraba y lloraba gotas de lágrimas de sangre. Mira, y me gusta lo que dice el verso 44, la primera parte dice, y aún en agonía oraba más intensamente. Y estas partes bíblicas, a mí a veces me coloco en ese lugar y yo te pregunto, mi querido oyente, ¿a ti no te ha pasado alguna oportunidad? ¿No has vivido algún momento donde realmente te gustaría que estuvieran ayudándote, pero todos te dejaron solo? Tremendo. ¿Qué hacen algunas personas? Abandonan eso que están haciendo porque nadie los vino a ayudar. Y entonces dicen, si nadie me viene, entonces no voy a hacer más nada. Y abandonan. Abandonan el barco. Pero Cristo Jesús Él había hecho una promesa. ¿Sabes, Richard? Él había hecho una promesa. Él había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a los profetas, que ellos estarían con él en el reino. Y si él abandonaba hoy, ¿cómo le cumpliría la promesa a sus amigos? Y a veces a mí me ha tocado, cónchale, me dejaron solo, si son malagradecidos, y me toca a mí hacer todo esto solo. Pero yo recuerdo ciertos pasajes bíblicos y digo, solo un poco más y terminaré esta tarea. Y me esfuerzo un poco más, termino, y ahí está. Y aunque me dejaron solo, pero terminé, lo logré. Cada vez que usted avanza por fe, como dice la lección, el verso bíblico, Cristo en agonía, ahora se aferraba más a la oración. Usted puede avanzar, está solo, no importa, pero tú sabes muy bien que tu Padre te está viendo desde el cielo. Y Él sí está viendo que tú estás avanzando y la fuerza que necesita, Él te la provee. Amén. Tenemos aquí una cita interesante de un teólogo, Juan Scott, y tiene en el libro La Cruz de Cristo, página 76, algo muy importante que mencionar respecto a esta parte de la lección Jesús en el Getsemaní. Dice así el escritor, lejos de describir a Jesús tomando la copa con alegría y valentía, Lucas señala que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Mientras oraba, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Qué era esa copa?, pregunta el escritor. Era el sufrimiento físico, la tortura del azote y de la cruz, la angustia mental de la traición, la negación y el abandono de sus amigos, y la burla y el abuso de sus enemigos. Nada podía jamás hacerme creer que la copa que Jesús tenía era una de estas cosas. Su valor físico y moral a lo largo de su ministerio público habían sido indomables. Para mí el absurdo suponer que ahora tenía miedo al dolor, al insulto y a la muerte. La copa era algo diferente. No simbolizaba el dolor físico de ser azotado y crucificado, ni la angustia mental de ser despreciado y desechado por su propio pueblo, sino la agonía espiritual de llevar el pecado del mundo, de soportar los juicios divinos que merecían estos pecadores. Tremendo. En la lección, en la parte final dice, medita sobre lo que sucede a Jesús en el Getsemaní. Ya los pecados del mundo comenzaban a caer sobre él. Trata de imaginar cómo debió haber sido eso.
Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así, ni antes ni después. ¿Sabes, apreciado oyente? Este texto que citamos anteriormente de Juan Stott, en el libro La Cruz de Cristo, página 76, explica el crisol que Jesús vivió en el Getsemaní. Y hay aquí una pregunta interesante para ti. ¿Qué nos dice esto sobre el amor de Dios para nosotros? ¿Qué esperanza puedes encontrar en esto para ti hoy? Allí que estás escuchando y quizás estás en tu propio crisol. Es necesario que te aferres cada día más y más a Cristo y que así como Él hizo con su propio crisol, Jesucristo, así como Él se hincaba y oraba y se fortalecía con la oración, así también debas de hacer tú. Así que te recuerdo nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes y comentarios sobre la lección número 13, Cristo en el crisol. A continuación vamos a escuchar un canto titulado En el Monte Calvario. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. De Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos
en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Tenemos un mensaje por aquí del hermano Félix de la iglesia de las Nereidas. Y nos dice: buenos días, mi amado hermano Richard. Le escribe su hermano Félix Espinosa de las Nereidas para testimonio de el crisol en el que mi padre ha permitido que yo me pula cual preciosa joya, para cuando salga victorioso de él, pueda todo aquel que me conoce ver cómo el Señor permite que pasemos por ese crisol, para que confiado en él podamos tener un espíritu que agrade a Dios y estar verdaderamente preparado para la victoria final en Cristo Jesús. Muy bien, nosotros sabemos todo lo que el hermano Félix Espinosa ha tenido que pasar. Él ha tenido un verdadero crisol, y yo diría que con calor extremo, pero gloria a Dios que tenemos entonces allí a nuestro Padre Celestial, para que orándole y pidiéndole a través de Cristo Jesús todas las cosas se nos puedan ser dadas. Yo también quisiera saludar a una persona muy especial para la radio. Se llama Milagros, una joven que está en la zona de Santa Cruz, en Guarenas. Ella llegó a la iglesia adventista por medio de la radio y dice aquí que está contenta porque tiene ya 4 sábados asistiendo sin falta a la iglesia y está recibiendo sus estudios bíblicos. Así como Milagro, mi querido oyente, usted también puede llegar a la iglesia adventista del séptimo día. Recuerde que el propósito de esta emisora no es que usted se quede escuchando un hermoso mensaje en su casa. El propósito de esta emisora es que la verdad llegue a su hogar y usted acepte a Cristo Jesús y se congregue con el pueblo de Dios. Es que estás invitado, donde quiera que estés, a escribirnos, llamarnos al número de contacto que siempre lo hemos notificado, 0412-978-0623, y allí nosotros podemos darte indicaciones de dónde está la iglesia adventista más cerca de tu hogar, y en el caso que te sea un poco difícil, siempre colocaremos a un hermano o una hermana para que puedas hacer un contacto con la iglesia adventista. Así que no pierdas la oportunidad, ven y reúnete con el pueblo del Señor Jesús. Muy bien, quiero mandar acá entonces saludos a personas que han estado muy atentas del repaso de la lección, ¿verdad? Yesenia Pérez y Luis Morales, Sonia de Vere y a toda su familia Vere. Gloria a Dios por ello, porque son personas esforzadas y valientes que han querido aprender más de la palabra del Señor. Y bien, Miguel, ya avanzando entonces a la 4ª parte de nuestro repaso de la lección, bajo el subtítulo El Dios crucificado. El crisol en la cruz. El crisol que le tocó vivir allí a Jesucristo cuando estaba nada más y nada menos que en el Calvario. Entonces tenemos aquí uno de los pasajes, un versículo del cual mencionamos al principio, Isaías 53, versículo número 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Interesante, porque Jesús fue condenado a la muerte más vergonzosa ideada por los romanos, apreciado oyente. ¿Sabe? Hay un pasaje bíblico que dice que Jesucristo fue muerto, y no por cualquier muerte, sino por muerte de cruz. Y es que era la peor muerte.
Era una muerte vergonzosa, era una muerte bochornosa, era una muerte fuerte, era una muerte muy difícil. Y sin embargo, los sucesos que rodearon a la cruz nos muestran que allí ocurrió algo más que la muerte de un inocente debida a un error judicial. Nosotros sabemos que la cruz en la cual fue clavada Cristo fue diseñada para Cristo, Miguel. No, esa cruz ya tenía un nombre. Barrabás. Esa cruz era la cruz de Barrabás. Habían de ser crucificados en esa semana 3 personas que habían generado motines entre el pueblo y ya sus nombres estaban sellados para la muerte. Pero Pilato, tratando de salvar a Jesús, un hombre que tuvo un buen deseo, salvar a Cristo, pero no tuvo el coraje realmente de tomar la decisión correcta. Él mandó a llamar a Barrabás, que era el peor de los ladrones, pensando que la gente iba a decir, sí, está bien, preferimos a Jesús que a Barrabás. Y él le dice, ¿a quién quieres que le suelte? ¿A Jesús el llamado Cristo o a Barrabás? Y sorprendentemente Pilato se quedó con la boca abierta cuando todos decían, Barrabás, Barrabás. Y la cruz de Barrabás pasó a ser ahora la cruz de Cristo. Imagínate, apreciado oyente, ese momento en el cual él, al ser clavado en esa cruz que era más grande a su talla, a la talla de Jesús, tuvieron que atarle una mano, después de clavarle la primera, atarle la otra mano para llevarla hacia el sitio donde debía de ser clavada la otra. Imagina el crisol que le tocó vivir en ese momento, apreciado oyente, a Jesús. Y después que esas manos clavadas, esos pies clavados, oye, si te tocan, eso genera dolor. Levantar esa cruz, tu cuerpo moviéndose con los elementos de tortura clavados en tu cuerpo, y después los romanos, como cosa tan graciosa, agarrar y lanzar la cruz en un hueco. Qué dolor tan impresionante causó eso en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los músculos desrasgándose por el peso terrible y el golpe con el hoyo. Y el pobre Señor Jesús ahí tendido y de paso, Richard, desnudo, con sus partes íntimas expuestas ante todas las personas. Cuando una persona era crucificado completamente desnudo, para que la persona, aparte de sufrir, sintiera la más grande vergüenza. Por eso era la peor muerte. La muerte que dice el Antiguo Testamento, que el que sea colgado en una cruz será un hombre maldito, será un hombre con toda la calamidad y la desgracia de esta tierra. Allí cayó nuestro Señor Jesucristo. Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y sus pies, y el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas, el dolor físico que debió haber sido insoportable, esto era duro incluso para los peores criminales. Qué injusto entonces que Jesús, apreciado oyente, inocente de todo, enfrentara este crisol. Pero el Padre Celestial nunca lo dejó solo. Mientras Jesús estaba ahí desnudo y toda la gente mirándolo, burlándole, el Padre, dice Lucas 23:44, que hubo entonces tinieblas alrededor de la cruz de Cristo. Ya no podrían verlo desnudo para seguir burlándose. Algo sobrenatural empezó a acontecer. Ese día en la cruz, una tiniebla repentina cubrió al Señor Jesús. Sí, como lo dice Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cuando el Señor se acercaba al momento de su último suspiro, acontecieron cosas tremendas en esa cruz. Y me llama la atención, yo sé que no lo narra la lección, pero yo quiero recordar una escena que el Señor Jesús dijo que se iba a contar toda la historia. Y es que en el momento más terrible de la vida de Cristo, Él tenía un solo pensamiento. Y esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a afrontar y salir adelante sobre todo tipo de prueba. El pensamiento de Jesús era salvar a la humanidad. Un ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y nosotros en esa condición que voy a estar yo respondiendo, lo que voy a estar yo pensando, no, yo estoy pensando en otra cosa. Pero Jesús estaba pensando era en la salvación. Mira, yo te digo que estarás conmigo cuando yo venga en mi reino. Y así se fue prosiguiendo la escena y Jesús estaba siendo burlado, estaba siendo escupido, se reían. Y es tremendo porque le decían, tú que salvas a los demás y los curas, ay, le dices al ladrón que vas a venir por él, desciende de esa cruz, pues. Sálvate tú mismo. Sálvate tú mismo. Si tú desciendes de la cruz, vamos a creer en ti. Le decían. Pero ya no, ya el Señor ya no aguantaba más. El peso del pecado empezó a sentirlo, empezó a abrumarlo más, porque ya era la hora donde el Padre Celestial tenía que cargar en Jesús todos los pecados que se habían acumulado en la tierra. Él tenía que sentir lo que todavía ni un ser humano ha sentido, la culpa de su pecado ante un Dios santo. Interesante. Y no solamente eso, apreciado oyente, sabemos que en esos momentos era un crisol de lucha espiritual lo que estaba viviendo Cristo allí clavado en esa cruz en el Calvario. Marcos capítulo 27, Marcos capítulo 15, versículo 38, nos dice que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Empezaron a suceder cosas espirituales. Pero eso ya fue cuando Cristo expiró. Dijo, Padre, en ti encomiendo mi espíritu, y murió, dice la Biblia. Cuando murió el velo del templo, me imagino yo, Richard, que un ángel vino y lo cortó de arriba abajo y dijo, terminó. Se concluyó la obra del Señor Jesús. Dice también el libro de Mateo 27, versículo 51, dice que hubo un gran terremoto en el momento que Jesús... Y la tierra tembló. Tembló y las rocas, dice, se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros de muchos de los santos. Y se levantaron. Después de la resurrección de Él. Esto es tremendo, esto es maravilloso porque, fíjense, mientras que la humanidad se burlaba, Dios veló el cuerpo de Cristo para que no se sigan burlando de su Hijo. Y cuando Cristo expira y entrega su espíritu que muere, que siente el peso del pecado y había dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Cristo dijo esto? Porque el Padre tuvo que cortar su comunión con Él mientras cargaba el pecado del mundo y Cristo sintió esa separación y murió. Pero la Biblia nos enseña con este terremoto, con las rocas partiéndose, que la misma creación sintió la pérdida de su creador. Tremendo. Porque hasta el día de hoy todavía la gente no entiende. Nosotros hablamos de Dios el Padre, pero la gente no entiende a veces que Cristo también es tan Dios como Dios el Padre. Y que Cristo creó todas las cosas que existen. Y la creación misma sintió, murió mi creador y tembló la tierra. Sí, Señor, la ira de Dios hacia el pecado fue desviada de nosotros a Cristo. Él, apreciado oyente, cargó sobre sí nuestros pecados. Jesús sufrió la segunda muerte en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir por Él. Y como dice Miguel, Apocalipsis capítulo 20, versículo número 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Wow, la segunda muerte fue la que sufrió Cristo. Nosotros deberíamos sufrir la segunda muerte y a veces la gente dice, no, la segunda muerte es la muerte espiritual. ¿Qué muerte espiritual? Nada. La primera muerte es cuando usted se muere físicamente, pero la segunda muerte es la muerte que sufrirán todas aquellas personas en el gran día del juicio, cuando Dios los levante y todos tengamos que compadecer ante un Dios santo para dar cuenta de nuestras obras. Cuando veamos que somos culpables, el Señor hará descender fuego del cielo que nos consumirá. Esa es la segunda muerte. De esa muerte Cristo nos está salvando.
De la muerte que nosotros hoy tenemos, Cristo dice, no te preocupes, eso no es nada, todavía hay esperanza, solo estás durmiendo, te puedes levantar en la primera resurrección. Pero de la segunda muerte no hay resurrección. Y así ahora nosotros pasamos a un gran, estamos cerrando ya el estudio de la lección en el último subtítulo que dice, que se titula El Dios sufriente. El Dios sufriente, ¿cómo nos ayuda a enfrentar nuestros crisoles entendiendo cómo y por qué enfrentó Cristo sus crisoles? Dice Pablo en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Cristo Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice según nuestra semejanza, dice en igualdad de condiciones. Nosotros no tenemos más ni menos ventajas de las que tenía Jesús, y Cristo no tenía más ni menos ventajas. Y Él pasó todos estos sufrimientos dándonos un ejemplo para que entendamos como seres humanos que nosotros, agarrados de la mano de Dios, también podemos afrontar estas situaciones y salir victoriosos como Él lo hizo. Amén. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Será fácil? Dice la Biblia que el reino de Dios solamente los valientes lo arrebatan. Así que no es fácil, es cuestión de valentía. ¿Eres tú un valiente o eres tú un cobarde? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso me hace acordar una familia aquí, no sé si me estarán escuchando en esta oportunidad, José y María. Ellos llegaron por la radio. Y su hijo Jesús. Ellos son bastante cómicos en ese aspecto, ¿no? Pero José y María, no estamos hablando de la Biblia, literalmente, José, un hermano de iglesia, vino aquí a la radio. Báez. Ajá, y María, y llamaron a su hijo Jesús. Yo creo que lo hicieron para echar broma, ¿no? Pero ellos llegaron aquí y yo le dije, mira, cuando ustedes vienen a los pies de Cristo, lo primero que va a pasar es que ahora van a sufrir mucho, porque Satanás los va a buscar. Ustedes antes eran del enemigo, pero ahora Satanás dice, se me escapó esta presa y le voy a demostrar que con Cristo solamente sufren, conmigo no sufren tanto, aparentemente. Y así fue. Y ella una vez me dijo, Miguel, ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste me está pasando, y gracias a que me dijiste ya no me sorprende. Yo sabía que iba a pasar porque me lo habías dicho. Así la Biblia nos dice, si usted busca a Cristo Jesús, prepárese, porque el enemigo va a ir en contra suyo. Lo va a buscar tratando de que usted abandone a Jesús, pero tenga paciencia, tenga ánimo, haga como Jesús, vaya y ore más, para que el Espíritu Santo lo fortalezca, y no se preocupe que dentro de poco el Señor vendrá a traer su recompensa a todos nosotros que sufrimos, pasamos tribulación, angustia, hambre, que somos despreciados, así como Él lo fue. Porque, dijo Pablo, si nosotros participamos de las tribulaciones que Cristo mismo participó, también participaremos de la vida eterna que Él también goza. Interesante, Miguel. Filipenses capítulo 1, versículo 29, apreciado oyente, nos dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no, sino también que padezcáis por Él. Y aquí hay una cita interesante que está haciendo el hermano Félix en este preciso momento. Está en línea y dice, cierto lo del dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decimos del dolor de nuestro Padre que envió a su único Hijo a muerte por amor al mundo? Como lo dice Juan 3:16. Interesante la opinión de nuestro hermano Félix Espinosa de las Nereidas. ¿Y qué más nos puede decir, Miguel? Miren, por aquí nos está escribiendo Ana Carreño también, que nos está saludando por acá. Dice,
Feliz y bendecido día, Dios les bendiga grandemente. Este trimestre, dice Ana, fue una gran bendición. Dios nos ayude a vivir cada enseñanza de su mano, que cada día podamos amar a nuestro buen Jesús por el inmenso sacrificio que hizo para salvarnos. Qué hermoso es meditar en su amor. Saludos para nosotros. También el hermano Lisandro Suárez está aquí escribiendo y nos envía un saludo a todos los que estamos aquí en la emisora. Bendiciones para nosotros, dice el hermano Lisandro. Esas escenas de Cristo en el crisol nos da la esperanza que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En sintonía están ellos, desde el desvío. Pero Lisandro dijo algo muy importante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No hay prueba, no hay lucha, no hay conflicto que nosotros no podamos superar, no podamos vencer, porque Cristo ya venció lo más difícil. Y Cristo nos da a nosotros una ventaja que no tenía Él. Cristo me dice a mí hoy día, mira, yo ya pasé por eso y sé qué es lo que debes hacer. O sea que tengo la ventaja de la ayuda de Jesús, cosa que Él no tenía. Él no se ayudaba a Él mismo. Él no tenía a alguien experimentado en quebranto que le dijera qué debía hacer. Pero ahora nosotros tenemos la ayuda de Cristo Jesús, que nos está constantemente fortaleciendo para lograr todas las cosas. Cualquiera que sea nuestro sufrimiento aquí en la tierra, debemos dar gracias a Jesús, a su vida íntegra, a su sacrificio perfecto. Gracias a Él, hasta el crisol de la muerte pasará. Amén. Porque la muerte no es más que una pequeña siesta para el que cree en Jesús. La muerte no significa nada. Y yo quisiera decirte algo, Richard, lo que nos están escuchando. A veces nosotros cuando dicen, mira, te queda tanto tiempo de vida, la gente se siente triste. Pero yo le digo, deberías estar contento y feliz. Cuando te dicen, ay, vas a morir pronto, ay, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya terminará este crisol, ya veremos al Señor en las nubes de los cielos, ya estaremos, ya se habrá acabado la espera. Porque a veces nosotros decimos, ¿cuándo vendrá Jesús? Todavía falta para que venga Jesús. Pasan las cosas y pasan y problemas y Jesús no viene. Mira, vas a morir pronto, gloria a Dios, porque ya veré. Amén. Sabes, apreciado oyente, en el crisol con Cristo, por 13 semanas estudiamos cómo personajes bíblicos que irradiaban fe experimentaron desesperación, traición, desilusión, pérdidas e injusticias. Sus experiencias, sus luchas y sus pruebas se contrastan con el sufrimiento que padeció Jesús en su crisol. Y bien, ya entonces tenemos aquí una cita para estudiar y meditar en Alza tus ojos del 7 de noviembre de Elena G. de White. Dice, al separarnos del mundo y de estas costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. El mundo odió a aquel que era la personificación de la virtud y la bondad, porque era mejor que ellos. Si la majestad del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de humillación y una muerte vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra una cruz? Si Él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento o un trato mejor? Él confortará y sostendrá a todos los que acudan a Él en busca de ayuda. Amén. Miren, me llama la atención la primera pregunta, que dice, si Jesús soportó una vida de humillación, si Él soportó una vida de muerte, de una muerte vergonzosa, ¿por qué nosotros vamos a retroceder al darnos cuenta que caminar con Cristo involucra una cruz? Yo no debería retroceder, no, más bien debería de sentirme, dice Pablo, alegre porque participo de las mismas flaquezas o de las mismas tentaciones y las mismas pruebas que soportó Jesús. Cada vez que yo hago eso, me parezco más a Cristo. Y recordemos esto. Jesús nos dice a través del apóstol Pablo, nos dice
que cada cosa que nosotros hagamos por amor de Él y de los santos, o sea, de nuestros hermanos, Dios no es olvidadizo, sino que Él nos los recompensará. Amén. Sabes, Miguel, lo que tú dices viene como anillo al dedo, una cita en Sermones Escogidos, tomo número 1, página 50. Dice, perfecto hecho en mi favor, y yo reclamo esa salvación plena. El Maestro me quiere gozoso. La palabra de Dios declara enfáticamente y firmemente, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completado. Mira, yo ya hay que estamos cerrando ya este estudio y yo quisiera darte mis últimas palabras, y es lo siguiente, mi querido oyente, nunca olvides que no hay una lágrima que salga de nuestros ojos que no traiga un gran peso de gloria cuando ella es derramada por causa de Jesús. Cada vez que nosotros sufrimos por Jesús y hacemos su voluntad, estamos, como dice la Biblia, ganando el cielo. Y pronto nuestra recompensa nos será dada. Y recuerda, si yo no sufro con Jesús en esta tierra, no reinaré con Él en las mansiones celestiales. Interesante. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto, podamos ver a Dios cara a cara. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante. Recuerda, he aquí yo los refinaré y los purificaré. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No te angusties ni te desesperes, no. Recuerda que la experiencia del crisol de Cristo fue dolorosa desde sus primeros días. Fue despreciado y fue rechazado por los hombres. Recuerda su sufrimiento en el Getsemaní, donde dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Imagínate, apreciado oyente, por lo que estaba pasando él en ese momento y por lo que había de pasar, un Dios crucificado, un Dios sufriente. Pero sabes, Cristo pasó por todo eso, por ti, por Miguel, por Gabriel y por mí. Y es necesario tener nuestro propio Cristo, nuestro propio momento, nuestra propia decisión para poder crecer espiritualmente y ser purificados y ser transformados a su imagen y a su semejanza, donde brillaremos como el oro. Así que no dejes de acercarte a Jesús. No, hoy hay esperanza para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad y no te pierdas este nuevo folleto que se titula La vida eterna, la muerte y la esperanza futura, con la lección número 1, rebelión en un universo perfecto, donde nuevamente contaremos con nuestro amigo, colega y hermano en Cristo, Miguel Rivas. Y recuerda, si deseas recibir material digital sobre este nuevo folleto, sobre este repaso de la lección, si deseas que te asesore sobre la lección, puedes escribir al número 0416-621-5268 y estaré muy dichoso de atenderte. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hemos llegado a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Lo dejamos con un canto titulado Fija tus ojos en Cristo.
eterno.